Bienvenidos Amén. todos a esta quinto capítulo de, como dice ahí, Doctrina de la Gracia, el capítulo Expiación Limitada, es lo que vamos a ver en este día miércoles. Amén. Y como ya es costumbre, tenemos una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de expiación limitada. La definición es la siguiente. Dice: es el decreto de Dios por el cual decide que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz es para salvar solo a un cierto número de personas. Es el decreto de Dios por el cual decide que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz es salvar solo a un cierto número de personas. ¿Anotó? ¿Sí? Ya. Póngame un poquito de atención porque de todo lo que hemos estudiado, este punto es el que genera mayor controversia entre los cristianos. ¿Ya? Porque cuesta digerir esto, porque no tenemos problema, porque la Biblia lo dice, que Dios predestinó a algunos para salvación, ¿cierto? Eso no, el punto de la predestinación nosotros no lo podemos sacar, porque la palabra habla de que Él predestinó. De hecho, no solo Efesios, también Romanos, cuando Pablo dice: a los que conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Y también agrega la palabra predestinación, es decir, la palabra predestinación está inserta claramente en la doctrina bíblica. No, lo que quiero señalar es que no es como que, no, tú parece que entendiste qué significaba predestinación, pero en realidad no quiere decir eso, no. Predestinación quiere decir que hubo una elección. Y de hecho así, Pablo también ocupa la palabra elección, que fuimos elegidos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Habla de escoger, de elegir, de predestinación. Entonces, con esa parte quizás no tenemos tanto problema, ¿ya? Porque, como digo, la palabra de Dios lo dice. El problema surge que si yo acepto que Dios predestina a cierto grupo para ser salvo, eso inmediatamente quiere decir que Dios no predestinó a otros. ¿Cierto? Porque si yo acepto que Dios predestinó a alguien o que me predestinó a mí, como implícitamente o dentro de esa afirmación estoy diciendo que Dios, al haber elegido a alguno, quiere decir que dejó de elegir a otros. Y ahí está el problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos dejar bien a Dios con el mundo, con las personas que nos pudieran preguntar que por qué esa persona se condenó. Tener que decir es que Dios no la eligió, es como que deja mal a Dios. No sé si logro explicar. Entonces, el hombre o nosotros como cristianos tendemos a querer siempre dejar bien a Dios, ¿ya? Y tratar de dejar siempre bien a Dios, yo no quiero decir que Dios quede mal, ¿no? No estoy diciendo que Dios no es lo que nosotros creemos, es todo lo que nosotros creemos y mucho más. Pero dentro de las cosas que establece la Biblia, Dios también, ¿cierto?, permite muchas cosas que a nuestro entendimiento es como que están fuera de nuestra lógica. Entonces, esa definición, lo que está ahí abajo, que está en color rojo, que Dios decidió elegir y predestinar a cierto número de personas, es el que provoca la controversia. Y usted, si busca, por ejemplo, en internet, busca en YouTube conceptos de la predestinación, se va a encontrar gente, pero muy a favor de que Dios los quiere salvar a todos, ¿ya? Y al que dice que lo quiere salvar a todos, le entrega al hombre la responsabilidad de elegir a Dios. Y si bien es cierto, eso tiene cierto de verdad. Y hay otro grupo que va a decir que no, que Dios es el que predestina al hombre para ser salvo, ¿ya? Entonces, usted va a encontrar peleas grandes, de gente que está por una postura, que Jesús, cuando murió en la cruz, murió para salvarlos a todos,
Y va a encontrar otro grupo de personas que dice que Jesús cuando murió en la cruz, murió solo por sus escogidos. No murió por todo el mundo. ¿Ya? Y aquí, ahí entramos en el problema, bueno, entramos en ese problema, ¿cierto? De poder decir, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si yo digo que, ¿se acuerdan lo que leíamos en Romanos 9? Cuando Dios dice que de la misma masa decide a algunos hacer vasos de honra, ¿se acuerdan? Y hacer otros vasos de deshonra, dice, los cuales están destinados para destrucción. O sea, ya Dios predestinó que esa gente iba a la condenación. Es lógico decir que Cristo vino a morir, por eso es que Dios mismo ya condenó. Y ahí está el problema. No sé si logro explicar el problema porque suena duro. Suena fuerte decir que Dios decidió que unos se van a condenar y otros se van a salvar. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema de este punto, de la expiación limitada. Y que de todo lo que hemos estudiado, como les digo, es lo que más produce discusión. Porque nosotros queremos ver a Dios, al Dios bueno, al que los quiere salvar a todos, al que Jesús murió por todo. Esa es nuestra visión del sacrificio del Señor Jesucristo. Y obviamente van a surgir los textos que hablan precisamente de que de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. O el de 2 de Pedro, capítulo 3, que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es cuál? Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Así que ponga mucha atención porque este tema es complejo. Ahora, yo les decía cuando iniciamos estos estudios que tampoco este tema es fundamental. Es decir, ¿qué quiero decir? Que nadie que crea que a lo mejor que Dios quiere salvarlo a todos se va a condenar por creer eso, ¿no? Siguen siendo nuestros hermanos, ¿ya? El que cree que Dios solamente, que Cristo vino y murió solo por sus elegidos, también las doctrinas fundamentales, por ejemplo, decir que Cristo no es Dios, eso sí que es algo fundamental que nosotros no podemos permitir. O que no existe el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, también es un fundamento nuestro. O decir que la Biblia no es la palabra inspirada por Dios, o que es insuficiente y necesitamos otro libro. Esas cosas son fundamentales, nosotros ahí no podemos transar, ¿ya? En la otra quizás podemos tener algunas, nadie se va a perder por creer, por ejemplo, una forma de esta o la otra. A eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Perfecto, vamos adelante. Texto base, nuestro texto base va a ser Juan 17, verso 1 al 2 y el verso 9. Juan 17, 1 al 2, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como tú le has dado potestad sobre toda carne, y atención, esto es lo que está en rojo, para que dé vida eterna a todos. Podríamos dejar la palabra hasta ahí. Para que le dé vida eterna a todos, pero agrega los que le diste. Yo ruego por ellos. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no ruego por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, tenemos que tomar atención a las palabras que Jesús está diciendo. Quizás nosotros quisiéramos creer lo otro, pero resulta que Jesús aquí está haciendo claramente, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, ahí está haciendo una separación. Porque si la frase de llegar hasta todos, yo entendería así, que va a darle vida eterna a todos. Pero él agrega, solo a los que le distes. Ahí está haciendo una separación.
ya dice, y yo ruego por ellos. Uno podría decir, está rogando por todo el mundo, y Jesús aclara y dice, no, yo no estoy rogando por todo el mundo, sino solo por los que me diste. ¿Y cuáles son los que los que le dio Dios al Hijo? Los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces, si está notando ahí, ponga en Juan 17, 1 a 2 y el verso 9, está haciendo una separación. Que la vida eterna es solo para los que el Padre le dio al Hijo. Y es cierto que uno podría decir, no, pero es que eso lo estaba orando solo por sus discípulos, por ese grupo, ¿no? Efectivamente, en la práctica Jesús no estaba orando por nadie más, sino por ese grupo. Pero en el mismo texto de Juan 17, si uno lo lee completo, Jesús dice, y no ruego solo por ellos, sino que los que vendrán por ellos, que se iban a agregar más gente. Es como el mismo concepto que Jesús usa cuando habla de las ovejas. Que tiene una oveja, pero dice, pero tengo que traer otras ovejas que también son de... Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso está hablando que hay una relación entre Dios y las ovejas y Jesús. ¿Ya? Para que vamos de a poco. Ahora, el título de esta clase dice expiación limitada. Vamos a hablar un poquito de qué es la expiación. ¿Ya? Algo bien cortito. Porque alguien puede decir, bueno, pero ¿qué quiere decir la expiación? La expiación, una separación. Separación como de dos grupos. De ahí vamos a profundizar en el capítulo 17 de Juan, porque a cada rato Jesús está haciendo una separación de dos grupos. Bueno, ¿qué es la expiación de Cristo en la cruz? Es el amor de Dios en favor de los hombres y que mediante el sacrificio de Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados e hizo posible la reconciliación con el Padre. Está un poquito larga, pero eso es. Alguien, si busca ahí por favor 2 Corintios 5:18. ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 5:18. A ver, hermano Omar. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Ahí está. Entonces, nosotros, como dice ahí también más abajo, Romanos 3, de 23 y 26, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino, murió en la cruz, esto es como muy básico del Evangelio. Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, pagó la culpa que nosotros teníamos, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Eso es la expiación, es el sacrificio de Cristo en la cruz por la cual nosotros hemos sido reconciliados. Entonces la expiación es, ya que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, esto es básico, este es como la base del Evangelio. Cristo viene, paga el precio, ¿cierto?, del castigo que debía caer sobre nosotros, lo paga Él, muere en la cruz para reconciliarnos con Dios. Esa es la expiación, ¿ya? Después que entendemos qué es la expiación, viene lo segundo, es preguntar por quién Cristo murió en la cruz. ¿Por quién Cristo murió en la cruz? ¿Por todos o solo por sus elegidos? Esa es la gran pregunta. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Ya. Entonces, en la siguiente lámina, y esto anótenlo porque esto es, aquí está el centro del estudio de hoy. La expiación limitada quiere decir que el alcance del sacrificio murió solo por los escogidos, la limitada. Y la ilimitada dice que Cristo murió por toda la humanidad, por todos los hombres, por todas las generaciones. Y aquí viene un punto central, porque el objetivo, el propósito de Cristo al morir en la cruz es pagar la deuda, ¿cierto? Es pagar el castigo para que nosotros podamos ser salvos, ¿ya? Entonces, que hay una lámina más adelante, pero me voy a adelantar un poco a eso. Si Cristo pagó por los pecados, pagó por mi pecado, que esto también lo hablé el otro día,
Si Cristo ya pagó por mis pecados, ¿cuántos dicen amén a eso? Ya pagó. Que nosotros que somos salvos, ¿cierto? Él lo pagó y nosotros no hemos pagado nada. Amén, ¿cierto? Él ya lo pagó y yo no he pagado nada, solamente yo ahora le sirvo por amor, por agradecimiento, sirvo al Señor. Ahí queda súper claro con los que son salvos. Pero los que se pierden, si Cristo ya pagó sus pecados, y los que se pierden van a tener que ir a la condenación y van a tener que pagar por sus pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si Cristo ya pagó por los que se pierden, el que se pierde va a tener que volver a pagar sus pecados. Se pagaría 2 veces, ¿cierto? Y no tiene sentido eso, no tiene sentido. Porque si Cristo pagó en la cruz los pecados de toda la humanidad, entonces no habría nadie que se condene. Porque todos ya tendrían sus pecados perdonados y pagados en la cruz. Entonces, entramos como en estas disyuntivas lógicas, ¿cierto? De que para nosotros muchas veces, por todos muchos años, escuchamos que Cristo murió por todo en la cruz, ¿cierto? Pero si lo empezamos a analizar con profundidad, tomando las palabras de Jesús, que cuando está hablando con sus discípulos, ¿cierto? Le dice que yo no oro por el mundo, que le va a dar vida eterna solo a los que el Padre le dio, ¿cierto? Cuando habla en Juan 10, habla de las ovejas, que solo sus ovejas. De hecho, a los fariseos le dice, ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas, le dice a los fariseos Jesús. Entonces, entramos a definir bien la expiación que Cristo hizo en la cruz, ¿ya? Entonces, hay 2 posturas, y usted puede hablar con gente que tiene una postura y otros que tienen la postura de que es limitada y la otra que es ilimitada, ¿ya? Más allá de lo que nosotros pensemos, es lo que la palabra de Dios dice, lo que nosotros debemos acatar. Juan, que este texto también lo leímos la semana pasada, Juan 6, 36 al 39, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, todo lo que el Padre le dio a Cristo o le da a Cristo se va a salvar. Pero también entendemos al revés, o por descarte, que todo lo que el Padre no le dio a Cristo se va a perder. ¿Sí se entiende, no? Quiere decir esto, cuando la palabra de Dios dice que todo lo que el Padre le da al Hijo se va a salvar, en la misma frase está diciendo que lo que el Padre no le da al Hijo se va a perder. ¿Y por qué digo que se va a perder? Porque mismo Jesús dice que está la posibilidad, dice, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es decir, que hay una posibilidad que hay gente que se va a perder. Pero los que no se van a perder, los que se van a salvar, son todos aquellos que el Padre le dio al Hijo. Yo sé que esto cuesta como un poco razonarlo, ¿no? Pensarlo, digerirlo, masticarlo. Pero la palabra de Dios, claramente Jesús está hablando de la salvación, de la vida eterna, solo a aquellos que el Padre le dio al Hijo. Y que esos que el Padre le dio al Hijo no se va a perder ninguno. De hecho, también Juan habla, y cuando dice la frase que nadie los arrebatará de su mano. Porque estamos seguros. Bueno, eso es materia de la próxima clase. Amén.
Entonces lo que dijo usted delante es que de igual manera los que creen una forma que la ilimitada y otro grupo la ilimitada, ¿Sí? igual somos hermanos, dice usted, no hay que confrontarse. Pero creo yo, estaba pensando en eso, que si yo soy por la redención y expiación limitada, seguro. Pero el hecho de que si yo creyere la ilimitada y predico que Dios es amor y ama a todo el mundo y que Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres, estaría como tergiversando un poco la Escritura. Entonces estaría dando una información que lleva al mundo, a la gente que escucha, a confundir. Claro. Y se encuentra mucha gente que dice que cree en Dios, que va a la iglesia, pero que en realidad no ha tenido un encuentro con Cristo. Porque se le enseña que Dios es amor y ama a todo el mundo y murió por todos. Exacto. Entonces, yo creo que igual sería importante definir de qué somos. O sea, porque nos lleva a una confusión después al hecho de yo predico a una persona que si encuentro que él está por la parte ilimitada, no que ilimitada, o sea, que es limitada, perdón, las palabras se me enredan un poquito, la ilimitada que es para todo el mundo, entonces vamos a tener un punto que no nos vamos a encontrar nunca. Claro, exacto, lo que pasa es que, sí, yo entiendo el punto, lo que pasa es que, claro, uno de cara a la predicación, de cara a lo que uno predica a la gente, efectivamente uno tiene que predicarle a todos, porque tú no sabes quién está predestinado y quién no, ¿cierto? Tú no lo sabes, Dios lo sabe. Y de hecho, me acuerdo de un alcance que hizo el mismo hermano Omar respecto a que a Dios le plació que no fuera por la sabiduría ni la ciencia, sino por la locura de la predicación que la gente venga al Evangelio, ¿ya? Entonces, del punto de vista de la predicación, del anunciar el Evangelio, el Señor me dice, anda y predícale a todos, y por el mundo y predicar mi Evangelio a toda criatura. Entonces, desde el punto de vista de la predicación, yo le tengo que hablar a todos y decirles que vengan a Cristo y que se arrepientan y que se conviertan de sus malos caminos. Es el orden que el Señor nos da a nosotros como iglesia. No sé si eso lo logro explicar. Que desde el punto de vista práctico de la predicación, yo tengo que anunciarle a Cristo a todos, porque yo no podría discriminar y decir, no, tú no eres elegido, tú eres predestinado, tú no eres predestinado, no podría, no, porque no lo sé y no lo sabemos. Y la orden de Cristo es predicarle a toda criatura. Bueno, sí, disculpe. Vamos, no, sí. Esto es bueno porque... Sí, lo que pasa, entiendo, sí, la locura de la predicación uno tiene que predicarle a todo el mundo, pero predicarle con respecto a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, que por estaba leyendo justamente Juan 3, 16 al 18, donde dice que hay una condenación para los que no quieren. Entonces, el tema de la predicación no debiera yo anunciar que hay un Dios que ama a todo el mundo. Que Dios es amor, sí, está en la Escritura, pero que Dios ama a todos. Estoy suavizando un poco el Evangelio. Exacto. Y no le estoy diciendo la verdad, que hay una condenación. Sería mejor en cuanto a la predicación declarar la condición del hombre. Por eso yo la primera pregunta que hice fue con respecto a cuál es la responsabilidad del hombre. Entonces, en la predicación se entrega muy suave y no se mete el dedo en la llaga de lo que somos, como seres humanos, como la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando se descubre eso, el hombre se siente atraído, conmovido o no. Entonces ahí es el Espíritu Santo el que trabaja y atrae. Pero de hecho sí, debemos explicarle con locura y con fervor el Evangelio, pero el Evangelio que sí que está acá. Exacto. Yo, efectivamente, cuando uno, o la iglesia tradicionalmente, yo puedo hablar de acá Chile, que es la realidad que uno conoce, cuando los hermanos se paran, y aquí ya lo hemos hablado, se paran en las calles y ven a Cristo, se te van a acabar todos tus problemas, y te va a sanar, y es como va a venir un mundo de vil y paz, ¿cierto? Y nosotros sabemos que eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo predicó cuando Él llegó. Su primer mensaje fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Entonces, tiene que ser el Evangelio real, no el Evangelio acomodado, el Evangelio como ofreciendo cosas que realmente... La gente va a llegar y se va a defraudar, porque le estamos ofreciendo un evangelio que no es real.
Porque si llega acá la gente y dice, bueno, ustedes me dijeron que se me iban a acabar los problemas, que Dios me iba a sanar, que Dios me iba a dar, es como el genio de la lámpara, que me iba a dar los 3 deseos, y no, ese no es el Evangelio. El Evangelio es creer en Cristo, reconocer que somos pecadores y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz que nos salva y nos limpia. Entonces, desde ese punto de vista, quizá ahí da lo mismo si es expiación limitada o ilimitada, porque yo tengo que anunciar el Evangelio tal cual es y no adornarlo. Porque finalmente estoy engañando a la gente. Y la gente va a llegar a Cristo engañada y se va a defraudar y se va a ir, porque no es el Evangelio. Entonces, el Evangelio es duro. De hecho, a Jesús lo crucificaron por hablar el Evangelio real, porque el Evangelio real incomoda. El Evangelio real, la gente no quiere escuchar eso. Quiere escuchar ese, como decía el hermano Omar, el Dios de amor, el Dios de que todo, que te acepta, obviamente te acepta tal como está, pero no en el sentido de que tú tienes que seguir siendo la misma persona que había sido hasta antes, porque Dios va a provocar cambios y va a cambiar la naturaleza. Todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entonces, desde el punto de vista de predicar el Evangelio, obviamente uno tiene que ser claro y hablar según la palabra del Señor, que no consiste solamente, ni siquiera solamente venir a la iglesia o dar 3 gloria a Dios, cantar 3 canciones e irse para la casa, no, es un cambio de vida que incluye las 24 horas del día, que Dios está con nosotros, que hay temor, que nos sometemos a los mandamientos de Dios, que obedecemos su palabra, etcétera, etcétera. Bien, avancemos entonces, vamos a pasar a analizar un poquito Juan 17, que es donde Jesús claramente va haciendo una separación de 2 grupos de personas, ¿ya? Juan puede anotar solamente los versículos, ¿ya? Juan 17:2, por ejemplo. No sé si alguien tiene Juan 17 y vaya leyendo estos versículos para poder darle un poquito el contexto, porque aquí no puse todo el versículo completo. Juan 17. ¿Quién? ¿Orlando? ¿Ani? Ese. Juan 17:2. No, pero es que aquí no está todo el versículo. La presión. Ya. Juan 17:1. 2. Completo el verso. Ya. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ya. Ahí Jesús, si bien es cierto, hace la mención de los que me diste, pero claramente al hacer esa mención está implícitamente está diciendo que hay otros que no le diste. No sé si logro explicar. Sí. Cuando él dice a los que le diste, ¿cierto? O a los que le diste, bien digo, quiere decir que hay otros que no fueron dados. ¿Ya? Ese es un primer versículo. El verso 6, Orlando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, nuevamente ahí Jesús está haciendo una separación. Dice que del mundo Dios o el Padre sacó gente, ¿no? Seleccionó, escogió, eligió, predestinó gente para dárselo a su Hijo Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Como que él apartó algo de esa gente. Entonces está haciendo una separación. Verso 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y, ¿sí? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén. Ahí nuevamente entonces, ya lo habíamos visto anteriormente, Jesús dice, no ruego por el mundo, está haciendo una separación, sino por los que me diste. Nuevamente una separación. Juan 10, 26 al 29. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Ahí nuevamente Jesús entonces en Juan 10 está haciendo una separación entre los que son ovejas de él y los que no son ovejas de él.
o una separación en las ovejas que oyen la voz y en las que no oyen la voz. Una separación entre las ovejas que lo conocen o que él las conoce y las que él no conoce. En las que lo siguen y en las que no lo siguen. Y cuando habla de que nadie las arrebatará de su mano, quiere decir que hay algo externo a eso que él eligió que podría arrebatarlo, pero él dice, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Entonces ahí Jesús le dice a los fariseos que ellos no creían y les dice cuál era la razón por la cual ellos no creían. La razón por la cual los fariseos no creían eran porque ellos no eran de sus ovejas, de las ovejas del redil de nuestro Señor. Entonces no sé si queda claro que sobre todo Juan hace esta separación y tomando como ejemplo las ovejas, ¿cierto? Del redil, las que son, las que no son, las que él conoce, las que no conoce, las que lo siguen y las que no lo siguen. Todo eso en el marco, ya como en lo que envuelve, en que él está orando por sus discípulos, pero él no está orando por todos, sino solamente por los que el Padre le dio. Y claramente no se refiere solamente al grupo de discípulos, porque está hablando de los que el Padre me dio y está incluyendo a todos los que han sido salvos o escogidos por nuestro Señor. En relación a la paga del pecado, que es muerte, ¿cierto? Dice Romanos 6:23, que esto lo toqué al principio de este estudio, dice que el pago para una persona que peca y muere sin Cristo, dice que pagará con la muerte eterna su desobediencia. Entonces, si Cristo murió para pagar la deuda de toda la humanidad, incluyendo a los que no creyeron en él, entonces esos pecados se estarían pagando dos veces. Creo que no sería un Dios justo. Ahora, si bien es cierto, Cristo murió por los elegidos, por los predestinados, pero eso no quiere decir que la muerte de Cristo no haya sido eficaz para poder salvarlos a todos. Efectivamente, Cristo pudo haberlos salvado a todos, si Él hubiese querido. Ahora, vamos a ver, por último, dos textos que claramente hablan de que Cristo murió por todo el mundo. ¿Ya? El famoso Juan 3:16, ¿ya? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si alguien puede tomar Juan 3, tenerlo ahí abierto, porque vamos a ver algunos versículos del contexto de Juan 3. Sí, el verso 1. Vamos a ver de qué está hablando Juan 3. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Ya? Vamos a ver esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Nicodemo. Él era fariseo y judío. Entonces, la conversación de Jesús es con un judío. Y más encima con un fariseo. ¿Vamos bien? Ya. Juan 3:1 entonces dice que el contexto de esta conversación es entre Jesús y un judío. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. El ejemplo que Jesús usa con Nicodemo es un ejemplo de un líder de Israel, que es Moisés.
Es decir, le está hablando en un lenguaje que Nicodemo entiende. ¿Por qué lo entiende? Porque es judío, porque es fariseo, porque conoce la palabra, conoce la Biblia, podríamos decir, para que nosotros lo entendamos, la Torá. Sabe quién es Moisés. No es un gentil que no tenga idea quién es Moisés. Jesús le pone un ejemplo y le dice, mira, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es decir, cuando Jesús le está hablando eso, Nicodemo está entendiendo, porque le está hablando en idioma y en historia judía. Ya, ahora, ¿cuál era el concepto de los judíos en relación de ellos como nación con el resto de las naciones? Un fariseo, ¿qué concepto tenía, por ejemplo, de alguien que era gentil, que no era del linaje? Eran desechados. De hecho, Pedro, por ejemplo, cuando va a la casa de Cornelio, le dice a Cornelio, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Hechos 10. ¿Ya? Porque los judíos, ellos eran celosos. Y fariseo más celoso todavía. Es decir, para ellos un gentil era algo prácticamente que no valía, porque ellos obviamente eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, Jesús le está hablando a un fariseo, a un judío, poniéndole ejemplos de la historia de Israel, de un gran líder que era Moisés. Y le está hablando del nuevo nacimiento, ¿cierto? Le está hablando que era necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo que le está diciendo es que ahora se abre la salvación en este nuevo pacto para poder nacer de nuevo, que no es solo para los judíos, sino que ahora este mundo representa que es de cada tribu, de cada nación, de cada lengua, no necesariamente de un linaje escogido. Entonces, en ese contexto está esta palabra mundo, no queriendo decir que Dios los va a salvar a todos, va a morir por todos, sino que la salvación se abre para todo linaje, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua. Ese es el sentido de lo que Jesús le está diciendo. Porque de tal manera Dios ama ahora al mundo, no solo al pueblo de Israel, sino que abrió ahora la posibilidad. Pero en ese contexto, no en el contexto de que va a morir por todo y los va a salvar a todos, porque de hecho el mismo texto hace un filtro y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, se abre a todo el mundo, ¿ya? En el sentido de que ya no es un linaje escogido, pero el requisito es creer en Cristo. No podría de alguna forma decir morir por todo, pero solo por los que creen, ¿ya? Entonces, el contexto de este versículo es que la salvación ya no es solo para los judíos, no es solo para Israel, sino para cualquier persona de cualquier nación, de cualquier linaje, de cualquier lengua, de cualquier tribu. Y claro, yo eso quería tocar, porque hasta ahora hemos hablado mucho de esto de que Dios, ¿cierto? Que Dios elige, Dios escoge, Dios predestina. Pero aquí hay también una contradicción, porque efectivamente hay que creer en Cristo. Es decir, la persona que no cree en Cristo va a ser condenado. El requisito es creer. Ya no puedo yo decirle que Romano lo aborda, Pablo lo aborda en Romanos 9, no puedo decirle, no puedo decirle, si yo me pierdo en el día de juicio, no podría decirle, no, Dios, yo me perdí porque tú no me escogiste. No. El hombre va a ser responsable por no creer en Cristo. Y ahí también entramos de hecho, Pablo dice, tú me vas a decir, es injusto Dios, porque él hizo, el que se condenó, dice Pablo, Romanos 9, e hizo lo que tú habías determinado que hiciese. Y después tú vienes y lo condenas. Pero Dios no es injusto. El que se condena por no creer, se condena justamente
en manera justa por no creer. Y el que se salva porque creyó, pero porque Dios lo predestinó. Pastor, pero aquí también se siente que hay como una línea súper finita. Porque yo puedo decir, sí, porque yo creo en Dios y sigo haciendo lo mismo que hace todo el mundo. ¿En tu manera de comportar? En mi manera de comportarme, en mi manera de todo. En cambio, cuando uno dice, si creo en Dios, también tiene que aceptar que ese creer trae un cambio, trae ser una nueva criatura. Sí, de todas maneras. Entonces, sí, pues, o sea, porque es como fácil decir, no, es que tal persona cree en Dios y sigo haciendo las mismas cosas de siempre. Sí, pero es que, a ver, yo puedo decir que creo en Dios. Yo puedo decir que creo en Dios. Y lo puedo a usted convencer y engañar. Pero el que realmente sabe es Dios. De hecho, Mateo 7 dice que en aquel día, ¿se acuerdan de esto? Van a llegar muchos, Señor, pero si en tu nombre yo hice esto, y gente, da a entender que gente que parecía cristiana. Yo echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y el Señor le va a decir, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores. Entonces yo puedo decir muchas cosas, pero el que conoce realmente el corazón es Dios. Entonces a mí, si alguien dice, no, yo creo en Dios, bueno, también dice la palabra que por su fruto lo vamos a conocer, ¿cierto? También hay un tema que va a quedar evidente a la vista de saber, dice, vosotros echaréis de ver el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces yo con la boca podría decir muchas cosas, pero usted va a decir, sí, dice mucho, pero claro. Entonces, hay una responsabilidad del hombre que tiene que creer. Lo que quiero destacar es que el que se pierde por no creer no le puede echar la culpa a Dios de que Él lo predestinó para condenación o no lo predestinó. Hay un texto que también lo analizamos hace algún tiempo, de estas como aparentes contradicciones, que estaba ahí espérenme un poquito. Mateo 26, 24. Mateo 26, 24, que la otra vez también lo estuvimos hablando, dice, mire, ponga atención, Jesús estando ahí en la cena del Señor, dice lo siguiente, a la verdad el Hijo del Hombre va, o sea, Él, según está escrito de Él, de Jesús, que va a morir, ¿cierto? Dice, así está escrito, que Jesús va a morir, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si Dios había decretado, estaba escrito en las profecías que este hombre, el hijo de perdición, que el mismo Jesús habla del hijo de perdición, cuando él dice, ninguno lo perdí, solamente el hijo de perdición, porque así estaba escrito, ¿cierto? Así estaba la profecía de que iba a haber uno que le iba a entregar. Estaba escrito, de antes. Pero Jesús dice, pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre va a ser entregado, mejor le hubiese sido no haber nacido. Uno puede decir, pero ¿cómo si Dios lo había predestinado para entregar a Cristo, ¿cierto? Y Jesús dice, mira, mejor ni hubiesen nacido. Entonces es como que a nosotros no nos entra, porque alguien podría decir, pero si tú lo predestinaste o tú lo elegiste para que lo entregara, y ahora tú le dices que ojalá no hubiese nacido, como hubiese sido mejor. Imagínense que Judas no nazca, que no hubiese nacido, no hubiese pasado. Entonces, ¿a lo que quiero llegar? De hecho, Hechos capítulo 4 también dice, que también siempre lo traigo a colación, que cuando dice, por cuanto se unieron contra tu hijo, dice Pilato, Herodes y el pueblo, para hacer cuanto tu mano había designado. Es decir, nosotros decimos, mira, quemar a la gente que gritó, crucifícale, crucifícale. Pero estaba escrito que así era el plan de Dios que así sucediera. Pero esa gente que gritó, crucifícale, crucifícale, seguramente están condenados.
pero Dios lo había predestinado. No sé si logro... Son cosas que a nuestra lógica humana nosotros nos gustaría que fuera o uno o lo otro, pero no los dos, pero están en la Biblia. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros no las vamos a poder lograr en esta vida quizás, o si Dios lo permite más adelante que nos ilumine, poder entenderlas. ¿Me entiende? Pero con la predestinación pasa esto, que Pablo lo aborda en Romanos 9, que Dios predestina a uno y a otros no los predestina, pero a los que no predestina los castiga por no haber creído en Jesús. Es como una, ¿cómo se llama estas camisas? Una camisa de fuerza, porque lógica, no tiene lógica humana, pero está ahí en la Biblia. Mire, el último texto, 2 de Pedro 3:9. Si alguien puede buscar ahí 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos para el contexto. Dice, vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con Nosotros. no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve, pastor? Ahí está. Dios quiere que todos se salven, todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver el contexto. El verso 1, la primera palabra ya nos habla de que se achica el grupo, porque dice, 2 de Pedro 3:1, ¿alguien lo tiene? Amados. Amados, esta es la segunda carta que os he escrito, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ya, entonces el capítulo 3, Pedro no es una carta así abierta para todos, sino le está hablando a un grupo de amados, bueno, que parte como 1 de Pedro, que habla a los expatriados, a los que están en la dispersión, le está hablando a un grupo, amados, ¿ya? El verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya. Ahí Pedro está haciendo otra vez una separación. Estamos nosotros los amados y están los burladores, los que andan conforme a sus propias concupiscencias, ¿cierto? El verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Es decir, hay una actitud voluntaria, dice, ignora esta gente, los burladores, los que andan conforme a sus propias concupiscencias, ignoran a propósito, voluntariamente, de cómo Dios creó el mundo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Está haciendo como, estamos nosotros los buenos y están estos otros los malos. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está diciendo que hay una reserva, ¿cierto? No, en ninguna parte aquí Pedro está diciendo y todos van a llegar, y todos vamos a ser amigos, y todos se van a arrepentir. No está diciendo eso. Está diciendo que hay un grupo de amados y hay otros que son los hombres impíos, está diciendo él. Y que ignoran voluntariamente, como que a propósito se van en contra de Dios. ¿Ya? Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya. Si Pedro dice, vamos a hacer aquí, estos son los hombres impíos, los burladores, los que andan conforme a sus concupiscencias, los que ignoran voluntariamente, o sea, todo mal, todo mal. Y él después dice, como dice, el Señor no retarda su promesa. Le habla ahora a su grupo, sino que es paciente para quién, dice, para con nosotros.
para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos los que están destinados para salvación procedan al arrepentimiento. De hecho, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Otra vez. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ese de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no es así como a la bandada. No. Pedro, si uno lee el contexto del capítulo 3, le está hablando a un grupo de personas, a los amados del Señor. No hace una separación con los burladores, con los hombres impíos. En ningún momento Pedro dice, esperando que estos hombres impíos se arrepientan, y estos hombres impíos, no, él siempre habla, aparte diciendo los amados, y habla de nosotros, los que están llamados en las promesas, dice, nosotros esperamos según su promesa, y también dice que él no retarda su promesa, que un día va a regresar, dice, le habla a este grupo.